nuestro anfitrión. Quiero decirles que si estaba baja de energías, esto me la subió absolutamente. Así que gracias por esta hermosísima presentación y gracias a todas y a todos por estar acá. Este es un taller, una reflexión, un espacio de compartir para facilitadores. Vamos a hablar sobre la atención. Así que bueno, espero que disfruten de la sesión del día de hoy. La presentación casi está. Lo que les quería mostrar es un poquito esta foto que refleja como un poco parte de mi historia. Yo me autodenomino facilitadora optimista y entre la oscuridad, entre lo dark, entre lo oscuro de las tensiones, siempre ando con mis flores y mi hippie chic. Así que no le tengo miedo a romper con lo establecido. Esa foto es una prueba de que me animé a ir muy hippie, un recital muy dark. Así que esto es lo que soy yo. Y también, como vamos a hablar sobre las tensiones, me encantaría poder hacer un check-in con ustedes antes de empezar. Así que les voy a proponer un check-in al estilo Shura Zero, Shura Go de The Clash. ¿Les suena? Vamos a hacer un Shura Zero, Shura Go de The Clash, donde vamos un poquito a compartir una pequeñísima actividad. 6 respuestas en 10 segundos se llama. Así que lo primero que voy a hacer es pasarles el link de nuestro Mentimeter. Y el ejercicio es muy simple. Yo les voy a ir compartiendo, básicamente la voy a presentar ahora para que lo puedan ver, la pregunta, que es una pregunta abierta, y la idea es que ustedes puedan ir respondiendo a esta pregunta usando una palabra cada 10 segundos. Ok, estás igual. No me tomen el pelo, que mirá que me pongo más tensa todavía. Entonces les voy a pedir por favor que entren a ese link y vamos a hacer este ejercicio juntos y juntas, que va a ser entonces una palabra cada 10 segundos. Yo voy a ir marcando el timing, les pido que me sigan, ¿sí? Una palabra con la que asocias la atención, ¿ok? Sería la pregunta. Y ya les dije, vayan preparando y vayan concentrándose. Y mientras tanto vamos a empezar a escuchar entonces nuestro segundo tema musical. Los dejo ahí, los dejo ahí. El que le gusta de Clash dice, no, no, dame un segundito de la parte rápida. Lo voy a dejar ahí, para que tengan ganas de quedarse hasta lo que sigue. Y fíjense entonces, gracias por colaborar y por compartir, gracias por las cámaras prendidas, que para mí es algo que me da mucha energía. ¿Qué palabras vemos? Y cuando empezamos a observar estas palabras, miren qué palabras son las que más se representan en nuestra nube de palabras. ¿Qué tipo de palabras son? A ver, ¿se ve? ¿Alguien puede decir cómo resuenan estas palabras? La mayoría de ellas: dolor, conflicto, estrés, presión, miedo, nervios, frustración. Empieza a aparecer pasarla mal, ansiedad, cabeza. Hay algunas palabras vinculadas con la fuerza, la creatividad, pero si vemos así rápidamente: conflicto, estrés, dolor, presión, miedo. Eso es lo que nuestro mindset nos dice cuando escuchamos la palabra presión, tensión. ¿Y ustedes por qué piensan que esto es así? ¿Por qué resuena de esta forma la palabra tensión? ¿Alguien quiere contar? ¿Por qué piensan ustedes? Yo A creo, ver qué. sí, que por ahí Dale. por las altas expectativas que se tienen, no sé, me imagino la tensión antes de arrancar un proyecto, la tensión de decir, bueno, ¿cómo nos va a ir? Bajo qué metas estamos trabajando, quiénes están con los ojos encima nuestro. Creo que va un poquito por ahí de la mano de eso, para mí. Bien, 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 bien. ¿Jpe? ¿Moreno? ¿Jpe? ¿Cómo se dice tu Hola, nombre? buenas, Guadalupe, nada más que está Hola, abreviado. Guada. Dale, Guada, roqueá. Guadalupe o Lupita. A Lupita. Saludos a todos. A ver, ¿por qué? A mí me tocó estar en un proyecto que tenía como deadline y era como, tiene que salir o tiene que salir. Y entonces eso generó como el estrés porque, pues aparte, o sea, estaba a la expectativa de toda la organización, como de los estamos viendo, más todo lo que implicaba, ¿no? El esfuerzo. Entonces, la verdad es que sí fue un agotamiento de los equipos. Yo veía las caritas de los desarrolladores así, de que ya estaban de ya no podemos más, ¿no? Entonces, por eso lo relaciono con esto de tensión, tenemos que entregar, toda esa parte, ¿no? Bien, bien, bien. Ahora a César, dale. Perdón. Hola, hola, sí. Hola. Yo lo asocio con cuando inicias un proyecto que es como cuando vas a subir una montaña que no conoces. No sabes qué está del otro lado, no tienes idea si vas a terminar, te vas a caer o traes el equipo adecuado, ¿no? Esto de Bien. esa adrenalina de no saber hacia dónde vas.
lo desconocido, el camino no recorrido, a dónde queremos llegar. La tensión más grande para mí, así como lo perfecto no existe, y la agilidad nos lo deja claro todo el tiempo, tampoco existe un equipo donde no hayan tensiones, ¿no? La tensión, por lo menos en mi experiencia de los últimos 20 años, es que un equipo sin tensiones también es como una ilusión, ¿no? Pero hay muchos líderes y muchas personas que vemos cuando vemos una tensión algo negativo. Ahí Paz decía, represento ese músculo que me duele en la espalda, esa contractura, esa tensión muscular, ¿no? Y cuando las tensiones aparecen, muchas veces esa connotación negativa hace que o las neguemos o las silenciemos. O las negamos o las silenciamos. Y para mí la tensión más frecuente en el trabajo justamente es la negación del conflicto. Las tensiones, como las palabras, no son ni buenas ni malas, nosotros somos las que hacemos que esas tensiones sean buenas o sean malas. Si nos paralizamos, si nos asustamos, si nos dan miedo a que rompan algo en los equipos, o si nos lleva a eso a analizarnos, a aprender, a gestionar, creo que es algo totalmente diferente. Las tensiones que se minimizan con el tiempo terminan siendo un problema, ¿no? Y un poco lo que yo quiero trabajar con ustedes hoy, contarles y compartirles, es una herramienta justamente para poder abordar este tema que es tan difícil y que además tiene un paradigma tan fuerte, que es que cuando hablamos de tensión inmediatamente se nos representan cosas muy negativas. Y creo que en ese sentido es muy importante poder trabajarlas, y hoy por hoy en particular también lo es. Quiero dejar clara mi posición. No son las tensiones, sino cómo las abordamos lo que hace que un equipo se rompa, ¿sí? Mahatma Gandhi decía, la paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de afrontarlo, ¿no? Entonces, de ese lugar, yo quiero mostrarles por lo menos mi experiencia y contarles que las tensiones son como una cañería, una tubería de agua, que el agua sale por donde sale, ¿no? No sé si ustedes han tenido alguna vez alguna pinchadura en un caño de agua, que eso te cuesta millones de la unidad de pesos que tengas en tu país, porque no pueden encontrar jamás dónde está esa pinchadura, pero por algún lado el agua sale, ¿no? Entonces no sale del lugar donde está la pinchadura, sale por donde pueda salir. Y a mí me emergen estas preguntas cuando empiezo a pensar en las tensiones y en cómo emergen. Por un lado, ¿qué conductos ayudan a estos equipos a gestionar las tensiones? ¿Cuáles son los conductos que realmente hacen que ese agua circule? ¿En qué medida el equipo es flexible y es adaptable a eso que le está sucediendo? ¿Y qué tensiones son las que realmente expanden la mentalidad de estos equipos? ¿Y qué tensiones la comprimen esta mentalidad? ¿Qué tensiones hacen que esa mentalidad sea una mentalidad fija? Yo les vengo a presentar el lado optimista de las tensiones, y parafraseando a una de las personas que estuvo hoy acá en este ágil, es Lisa Atkins. Lisa Atkins dice, gestionamos las tensiones para inspirar y no para consternar. No hacemos gestión de tensiones para hacer catarsis, para hacer un manto de lágrimas, sino porque sabemos que en esa gestión hay una inspiración. La canción que puse y con quien quiero que se imaginen es la canción de The Doors. Come on, come on, come on, come on and touch me, baby. Una cosa como, tocame, quiero saber de qué se trata, me quiero involucrar, me quiero inspirar. Quiero que esto que realmente es doloroso sea algo que me saque del lugar en donde estoy. Ahora, la tensión es la piedra angular de cualquier historia, dice Eric Nilund, que es un historiador, y él plantea esto, ¿no? La tensión en realidad es la cara de una moneda que nosotros queremos ver, porque abordar las tensiones, y en especial abrir conversaciones para visibilizar las tensiones, potencia el aprendizaje de los equipos, porque el equipo va a aprender básicamente a mirar desde una perspectiva diferente. También le vamos a dar lugar a que ese equipo desarrolle la resiliencia, a que aprendan de alguna forma a rebotar en la adversidad y a recuperarse. Y también lo estamos invitando a abordar y discutir las tensiones para que podamos de alguna manera poder fomentar conversaciones seguras y mucho más confianza en el equipo sin lugar a dudas. Cuando el equipo se atreve a hablar sobre las tensiones, empezamos a generar ese fueguito que después nos permite hablar sobre cualquier otra cosa. Si enmarcamos esto además en los propósitos compartidos, podemos ir un poquito más lejos, ¿no? Que las conversaciones con propósitos nos llevan a entender por qué es importante para el equipo hoy atravesar estas tensiones. Y por sobre todo vamos a ver cómo el equipo empieza a evolucionar, en particular desprenderse de dos movimientos. En Argentina uno lo llamamos la obediencia de vida.
lo hago porque es lo que tengo que hacer, ¿no? Estoy obedeciendo un mandato. Y la otra es el consenso por decreto, ¿no? Alguien decreta que este es el propósito y todos vamos hacia allá. En algún punto lo que nosotros queremos hacer acá es romper con el silencio, perderle el miedo y empezar a entender con el marco de comprensión que, por ejemplo, nos puede brindar el Speed List, que no sé si ustedes lo conocen. Ahora vamos a hablar un poquito del Speed List brevemente. De alguna forma tenemos un parámetro muy concreto para ir entendiendo cómo podemos ver que ese conflicto, esa tensión, se puede escalar o se puede desescalar dependiendo de las cosas que vayamos haciendo. Otro beneficio de hacernos cargo de abordar las tensiones para mí es que aumentamos la tolerancia a los diferentes puntos de vista, que las personas puedan expresar claramente lo que sienten, creen y piensan, y además potencia muchísimo la colaboración porque entendemos y es muy concreto lo que podemos aportar cada uno de nosotros. Y acá aparece otro elemento, como parte de esta otra cara de la moneda, que es hacernos cargo de gestionar y de no amordazar nuestras tensiones como equipo, que tiene que ver con la seguridad psicológica, un concepto que seguramente ustedes ya conocen, pero que cada vez está como más en vigencia, que es esto de poder ser yo misma, poder expresar lo que pienso con seguridad, poder ser aceptada como soy y no tener que estar siguiendo un punto de vista hegemónico, sino justamente poder potenciar qué es lo que soy y qué es lo que tengo para aportar. Y en ese sentido, la seguridad psicológica es uno de los garantes de que podamos conversar sobre las tensiones que hay en los equipos. Ya vimos desde el proyecto Aristóteles de Google en particular la importancia que tiene la seguridad psicológica en especial para hacer equipos de alto desempeño. También Lisa Atkins, cuando plantea la faceta de Agile Coach, de navegante de los conflictos, nos explica que parte de nuestro rol tiene que ver con poder de alguna forma acompañar a los equipos en el desarrollo de su capacidad para abordar las tensiones. Y en ese sentido, lo que nosotros entendemos como la seguridad psicológica es que las personas puedan tener altos niveles de confianza en sí mismos, en sus posiciones, para poder aportar lo máximo posible. Amy Edmondson, que es una de las autoras del libro Fearless Organization, que es un libro muy nuevo que se los recomiendo, ella plantea la epidemia del silencio como uno de los grandes problemas a la hora de abordar las tensiones. Estamos acostumbrados a callarnos la boca cuando hay una tensión porque tenemos terror a que se rompa algo que ya está roto en definitiva, pero que justamente por ese miedo eso termina siendo después el síntoma de algo todavía mucho más profundo. Como el miedo extendido a hablar, a expresar nuestras ideas, a hacernos preguntas poderosas por miedo a no tener las respuestas correctas y desafiar el status quo desde lo que pensamos y lo que sentimos. En los materiales que conocemos en general, el concepto de tensión y elasticidad es algo que desde la ingeniería todo el tiempo estudia. ¿Hay algún ingeniero en la sala? Voy a hablar de ingeniería y me da como un poco de pudor. ¿Algún ingeniero en la sala que levante la mano antes de que diga una pavada? Patricia, Fede, ¿cómo estás? Fede, te pido por favor que si voy a decir una pavada, trates de frenarme a tiempo antes de que haga un papelón. Pero algo que yo aprendí en el industrial, porque yo también hice una carrera técnica, así que algo me acuerdo, es que los materiales tienen comportamientos elásticos que permiten la tensión sin que ese material se deforme. Pero también hay comportamientos que son plásticos, que hace que cuando uno tensa ese material sí se deforme. Y no se rompa, pero cambia su forma. Y también hay otra reacción que tiene que ver justamente con el punto de ruptura, donde cuando uno tensa demasiado, eso se rompe. ¿Lo dije bien? ¿Estoy bien? ¿Ingenieros de la sala? ¡Uah! Esto sí que es rock and roll. Acabo de hablar de ingeniería. Esto es muy terrible. Un aplauso, por favor, para que la facilitadora siga adelante después de este traspié. Muy bien, gracias por eso. Entonces digo, ¿qué es reversible? ¿Qué no es reversible? ¿Qué hace que nuestro equipo se transforme y cambie su forma al transitar justamente nuestra capacidad plástica y adaptativa? ¿Qué es lo que hace que nuestro equipo se rompa? Porque no tenemos justamente la capacidad de sostener esa tensión y en qué momento nuestros materiales se tornan, ¿no?, quebradizos y nuestros equipos se vuelven tan vulnerables como para no poder de alguna forma recuperarse. Ahora sigo un poquito más y hago la pausa, pero les quería compartir el Speed List para los que no lo conocen. Visiten, lean el libro de Lisa Atkins, por favor, quienes son Agile Coach y quienes son facilitadores también visiten el libro, en particular cuando habla de la faceta del Agile Coach como surfista o navegante de los conflictos. A mí me gusta decirle surfista porque es un poco más cool. Vemos este esquema para comprender los conflictos que nos permiten entender también cuál es nuestro rol frente a ellos, ¿no? Y el conflicto siempre presente puede ser normal o puede ser destructivo y ambos pueden ser difíciles de distinguir.
dice Elisa Atkins en esta cita. Autores de muchos libros sobre conflictos como Speedlist nos ofrecen a los Agile Coach un marco para entender y para comprender cómo gestionamos esto y contempla el conflicto de una forma profundamente humana y humanitaria. La ruta de escalada del nivel 1 al nivel 5 se puede evitar si nos desamordazamos. Ahí está. Hago una pausa, hago una introspección. Por supuesto estoy escuchando en este momento, si me permiten, algo un poco rocker, como venimos escuchando. Estoy escuchando algo que les voy a poner en un ratito, pero me gustaría hacer una pausa y si alguien tiene ganas de compartir, qué les resuena de todo esto que estoy diciendo, alguna pregunta que tengan o algo respecto de esta mirada sobre los conflictos y las tensiones, adelante, el espacio es de todes. Los escucho. A ver. No puedo haber dejado muda a 56 personas, no lo puedo creer. Hablen, por favor. Dale, César. Sí, acerca del libro de Elisa Atkins, ¿cuál es en específico? Porque no encuentro el título que mencionas. ¿Cuál es el libro de Elisa Atkins? Se llama simplemente Coaching Agile Teams. Ok, Es el libro, gracias. es el libro icónico de quien quiere empezar a dar sus primeros pasos como Agile Coach. Se los recomiendo. Aparte, Lisa estuvo ayer acá con nosotros. O sea, Lisa es parte de la comunidad, es una persona cercana y escribe como los dioses. Se los dice a alguien que escribe muy mal y escribió un libro, básicamente. Bueno, ¿sigo o alguien tiene ganas de Sí, compartir? yo. Dale, Te Gaby. quería preguntar. Marianchi. Sí. Sí, a ver, soy muy de, mi manera de trabajar es de muy de sacar los conflictos en los equipos, o por lo menos detectarlos y ver la manera más correcta de que salgan a la superficie. Y quería preguntarte, yo entré tarde, capaz que lo hablaste y te pido mil disculpas ahí, pero digo, hay conflictos que a veces exceden al equipo que uno está trabajando, tienen que ver con conflictos que atraviesan a las organizaciones mucho más, la mirada es mucho más amplia, ¿viste? Quizás a veces aún uno está en un equipo y tiene como un paneo más cerrado, pero hay un paneo general de cómo está trabajando una organización, entonces ahí los conflictos exceden un poco la resolución en ese lugar, la posibilidad de charlarlo y hablarlo. No sé si capaz que lo dijiste, ahí veo que te reís, capaz que ya hablaste del tema, No, que pero estoy pensando cómo no darte una respuesta de un libro de autoayuda. Porque en realidad los facilitadores no podemos resolver todos los conflictos emergentes. Estamos hablando de las tensiones y en pero particular están ahí. están ahí, nos atraviesan, pero conversar y darnos cuenta de que están, y darnos cuenta cómo nos impactan, y darnos cuenta cómo eso interfiere en nuestros propósitos, digo, hacerlo consciente y hacerlo visible también es un primer paso para ser protagonista de la transformación. Yo creo que lo que estamos hablando acá es la toma de conciencia y del protagonismo de las personas, que nosotros como facilitadores podemos empezar a decirle a los equipos, en particular, dejen de tenerle miedo a algo que nos pasa todo el tiempo. La tensión es algo que nos pasa todo el tiempo estamos tironeados, estamos tensos. El mismo manifiesto o la organización me dice, quiero que seas más rápido, pero a la vez quiero que sea, y me tensa con los requisitos. Entonces, creo que lo que nosotros buscamos con este Canvas en particular que hoy vamos a compartir es darnos un lugar legítimo y posible como facilitadores para acompañar las conversaciones que hacen que los equipos puedan aprovechar eso como una oportunidad de aprendizaje o por lo menos para catalizar la atención de forma positiva. Porque si no el equipo queda atrapado, impotente y hasta llega a victimizarse por las cosas que no puede cambiar, en vez de creer que es posiblemente agente de transformación o al menos de su propia posición frente a eso que vive, ¿no? Entonces, estamos hablando en términos de coaching, si hay algún coach en la sala, nuevamente pido disculpas, en términos de víctima protagonista, ¿no? Pasivo-activo, pull-push, bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Que no es tan binario tampoco, pero... Luisi. No, simplemente hay una opinión. Sí. Me ha tocado participar como facilitadora en algunos equipos, no muchos, pero por ahí decir esto que decís de aprovechar la atención. Digamos, la queja es un lugar muy cómodo, la queja es fácil, todos nos podemos quejar todos los días de muchas cosas. Lo importante es saber qué hago yo con esto que me aqueja, con esto que me molesta en el día a día, con esto que, o sea, por ahí no tanto en la barrera de lo personal, pero en la barrera de, che, yo hace mucho tiempo que reniego con esto. Entonces digo, llevar ese lugar de tensión a un lugar de debate, quizás de equipo, donde decir, bueno, che, vos con qué estás renegando, qué te aqueja, a ver si entre todos le podemos encontrar una vuelta.
por ahí sacarle el Totalmente. provecho. Totalmente. Y la canción que seguiría ahora es, no sé, ¿puedo poner un toque? A ver si me ayudan a, más que nada para yo distenderme. ¿No? Quiero hablar del gran panorama de tensiones, tensiones organizacionales, tensiones referentes a formas de enfocar sobre un problema, tensiones vinculadas con lo interpersonal, tensiones mucho más vinculadas con lo relacional, tensiones relacionadas que con nada que ver ni con las habilidades, ni con los intereses, sino simplemente con cuestiones personales, tensiones entre el presente y el futuro, tensiones entre la mentalidad fija que produce preocupaciones súper intensas sobre el futuro y mucho estrés y mucho atasco, tensiones percibidas e imaginadas que no suceden, la famosa paranoia que también hace que interpretemos, ¿no?, con nuestros paradigmas que ahí hay una tensión. Todo esto es el mapa de acción que vamos a intentar recorrer. Y yo les voy a pedir, antes de pasar al Canvas, tengo una frase que me gusta decir, que quiero compartir. Hay gente disfrutando mucho de Guns N' Roses, espectacular. Los que no les gusta el metal, estamos en una sesión muy metalera. Después váyanse el de Toyota Kata, que van a ver música zen. Acá estamos rockeando con un poquito de metal. Pero bueno, antes del conflicto está la tensión. Digo, la tensión tiene que ver justamente con el sentido de lo incipiente. Entonces digo, observar justamente eso nos va a llevar a un mejor escenario en particular de lo que Lisa Atkin plantea como el desacuerdo constructivo. Podemos no estar de acuerdo y podemos tomar igual decisiones juntos, podemos no estar de acuerdo o incluso no llevarnos bien y poder consensuar planes de acción. Digo, basta con la falsa armonía en ese sentido, ¿no? Y Lisa plantea un ejemplo y con eso yo voy a disparar una pequeña actividad entre nosotros. Espero que tengan ganas de participar. Y les voy a leer esto que ella plantea en el libro. Dice, por ejemplo, a medida que un PO exige más, se acerca a intimidar al equipo, el Agile Coach protege al equipo para que aprenda a hacerlo por sí mismo. Queremos empoderarlos. Es posible que en estas discusiones no sean siempre amables, ya que los roles se enfrentan entre sí. Ve esto como algo normal y deseado. Los roles están pensados para ser así. La tensión dinámica proporciona la ventaja necesaria para la creatividad y la verdad. Todo es por el bien de la entrega de valor, nos dice Lisa Atkins. Y miren qué fuerte esta frase, ¿no? La tensión como una ventaja, como una posibilidad para ser más creativos y para encontrar nuestra verdad. Cuando yo leí esta frase, no sé si la conocían, está en ese mismo libro, yo me preguntaba, ¿cuál es la verdad que nos dicen las tensiones en los equipos ágiles? ¿Cuáles son esas verdades que nos muestran de forma tan clara las tensiones en los equipos ágiles? ¿Alguien quiere compartir cuáles son las verdades que ustedes encuentran que se ponen de manifiesto de forma muy clara cuando estamos frente a un equipo ágil? José Luis, vamos. En las tensiones los equipos nos muestran realmente cuál es su capacidad de reacción, de qué están hechos. Bien, ¿de qué están hechos, no? ¿De qué está hecho ese equipo? Bien, ¿qué otra verdad nos cuenta cuando vemos al equipo gestionar, manejar, vivir, padecer esas tensiones? Vamos agilistas. Observa un equipo. Dale, César. Aprenden a decir que no saben hacer las cosas. Reconocen Bien. que no tienen la capacidad, pero están dispuestos a aprender. Bien, bien. Reconocer la capacidad de aprendizaje, hasta somos a un plus yo, su propia vulnerabilidad, ¿no? Analía. Y que nos cuesta bastante el cambio, que no somos tan flexibles como pensamos. Somos tan flexibles como somos. Gracias, Analía. Juli. También muchas veces saca nuestros superpoderes, entonces nos damos cuenta de cosas que alguien no sabía. Bien, miren cuántas verdades nos muestran las tensiones, ¿no? ¿Qué foto ver un equipo gestionar una tensión, ¿no? O padecer una tensión. ¿Qué foto tenemos de ese equipo? ¿Alguien más quiere compartir algo o ya pasamos a la herramienta? ¿Están inquietas por conocer la herramienta? Quiero conocer la herramienta. Bueno, la herramienta no la diseñé yo, es una herramienta de Gus Rasetti, así que les cuento que hacen Google y la pueden googlear, aunque Gus Rasetti no habla de heavy metal en sus textos, así que mejor hubiera estado que esté acá con nosotros, aprendiendo un poco de metal también. Escuchen, vamos a los bifes, como se dice en Argentina. ¿Por qué usamos este canvas? Y voy a tomar una frase de el Tao de Holding de Corrigan del 2006. Él dice: todo lo que haces por el grupo es una cosa menos que esas personas sabrán
que pueden hacer por sí mismas. Y es una frase que para mí tiene que ver justamente con la capacidad de empujar al equipo hacia la autonomía y no subvencionar a los equipos en sus reflexiones. Como facilitadores tenemos que no pisar la trampa de tener que estar dando respuestas, sino hacer buenas preguntas y que el equipo vaya encontrando ese equilibrio, esas nociones que lo van a ayudar a tener el insight que están buscando. Ahora bien, ahí se enviaron la madurez, perdón, me la comí porque no vi el chat. Mil disculpas, Emi, que no te vi. Vamos a la previa. Para facilitar este Canvas, para mí es muy, muy importante la previa que hagamos con los equipos con los que vamos a trabajar. Mi posición como facilitadora es que los equipos puedan hacerlo solos, que yo pueda hacer preguntas y que los equipos puedan ir avanzando y construyendo sus propias conversaciones. Pero es cierto que como hay tanto prejuicio alrededor de este tema y tanto miedo, hay que hacer alguna intro y hablar un poquito sobre estas cosas que fuimos trabajando. Son parte de las cosas que yo hago en la intro, pero también de alguna forma lo que hago es intentar crear un espacio seguro para que las personas puedan hablar sin inhibirse y sin intentar que estas conversaciones terminen siendo realmente discusiones que sean improductivas. Lo que suelo hacer como para entrar como check-in es un impromptu networking, que es una estructura liberadora. No sé si la conocen, ¿la conocen? Los que no conocen estructuras liberadoras, vamos a empezar a buscar. Y simplemente lo que hacemos es responder de forma iterativa a 2 preguntas. Yo escribí 2 preguntas que son las que yo suelo hacer. Uno es, ¿qué es lo que puedo dar de mí misma para hacer más productiva esta conversación sobre tensiones? Y la otra es, ¿qué necesito para estar más segura a la hora de establecer esta conversación de tensiones? Son las 2 preguntas que yo suelo enmarcar para empezar a conversar y que todos entendamos qué es lo que le podemos brindar a la conversación y también qué es lo que necesitamos de esa conversación para sentirnos seguros. Luego es importante para equipos que son un poco más rústicos, me refiero a equipos que no tienen conversaciones profundas o que no manejan algunos conceptos de los que vamos a trabajar en el Canvas, hacer alguna especie de declaración de un concepto muy simple de qué serían las 3 cosas que vamos a trabajar. Las emociones, el mindset y los comportamientos. Muchas veces como esto no está como muy encuadrado, nos cuesta que los equipos entiendan de qué es lo que tenemos que hablar. Yo construí como una definición muy simple para intentar de alguna forma aclarar esto, que es, la primera es, las emociones son lo que sentimos. Yo sé que parece algo muy sencillo, pero a veces como encuadrar esto es lo que vos sentís, ¿no? Emoción es lo que vos sentís. Quieran o no, es una aclaración que es muy interesante para poder hacer, porque la segunda es, la mentalidad es lo que crees, son tus pensamientos, la forma en que ves el mundo, ¿no? Que sería como el segundo campo que vamos a trabajar. Y el tercero es, los comportamientos son lo que haces, son tus acciones, las formas de hacer, tus rituales, bueno, un poco enmarca ya el sentido de acción. Así que yo les recomiendo que armen el escenario como facilitadores para esta conversación, porque si no hay contexto, si el contenedor no está bien definido, estas conversaciones se vuelven catárticas, improductivas y terminan teniendo el efecto contrario, que es desestimularnos a hacerlo otra vez. Entonces, los facilitadores, nuestro gran trabajo es la creación de contenedores para que fluya la comunicación, para que haya foco y para que se logre claramente un buen call to action respecto a las tensiones. Vamos. El Canvas sería We Will Rock You, ¿no? Si fuera una canción. Les quiero aclarar que tengo una playlist para regalarles con todas las canciones que están en este lab, así que pueden, ahora se las voy a pedir se las voy a pasar para que la puedan escuchar. Bueno, este es el Canvas básicamente. El Cultural Canvas tiene como metáfora una especie de elástico. No traje ninguno para... Pensé toda la mañana en traer un elástico para hacerle el juego del elástico y no lo pude traer, así que les pido mil disculpas. Podría llegar a hacer esto, pero esto no es elástico. Es esa cosa, esa mancuerna que tensamos, ¿no? Que tensamos y que tiene como esta doble valencia, ¿no? En el equipo tenemos este enfrentamiento, esta tensión. Entonces lo que queremos descubrir son qué emociones son impulsoras, qué emociones nos bloquean, qué nuestro mindset es liberador, qué nuestro mindset nos limita, qué nuestros comportamientos son saludables y qué nuestros comportamientos son tóxicos. Mi consejo es, para empezar este Canvas, identificar primero cuál es la tensión en general que el equipo está viviendo. Ponerlo en palabras. No sé, el cliente nos exige más de lo que podemos dar y estamos como desencontrados. Quiero ser sponsor de la transformación, pero nunca me suben a la mesa de toma de decisiones. Nunca estamos llegando con los plazos de entrega. No importa, como nominalizar bien cuál es el desafío sobre el que estamos trabajando, porque no es un Canvas en general de las tensiones en general, como algo genérico y etéreo, sino que lo que queremos ver es cómo el equipo está enfrentando eso que observa y que empieza a hablar como una tensión. ¿Me siguen? Cuando este Canvas se hace en el aire, termina siendo catártico y no terminamos de poder entender para qué nos sirvió poder hacerlo.
Hasta acá llegó el elástico. Vamos, vamos, Caro, gracias por eso. Bueno, entonces, vamos a empezar punto por punto en este Canvas, un poco para compartir qué es lo que hacemos. Y lo que hacemos en cada uno de estos campos es hacernos algunas preguntas, ¿no? Entonces digo, primero, obviamente, como cualquier mecánica de trabajo en un Canvas, los que nunca lo hicieron un Canvas, lo mejor que nos puede pasar es que cada persona, primero de forma individual, pueda responder a todas las categorías. Usamos post-its, estamos en un mural, poder responder con tiempo, reflexionar individualmente para luego poder trabajar con otros. ¿Por qué hacemos eso? Porque queremos que las ideas individuales no se vean obturadas por el consenso que pueda haber en un equipo. Cuando nosotros pasamos directamente al plenario, todo lo que es la singularidad, la individualidad y la disidencia se empieza como a achicar. ¿Por qué? Porque, bueno, las tensiones nos generan justamente una tendencia a la hegemonía, a ir como va la corriente, ¿no? Por miedo a quedar de alguna forma expuesto o en evidencia. Entonces, vamos por lo individual, cada uno escribe sus post-its, después los compartimos y ahí un poco vemos en plenario qué es lo que se siembra en términos de las ideas iniciales. Yo por lo general lo que hago es que cada uno pueda empezar a leerlos también, porque me parece importante ponerlo en palabras y ponerlo en voz, ¿no? Esto de poder decir, para mí nuestra obturación en nuestra mentalidad es esta, me parece que es una declaración más que interesante para poder hacer de alguna forma utilizando el corazón, la letra, pero también la voz, como una forma también simbólica de estar presentes. Una cosa importante, si van a hacer esto virtual, que nadie se conecte sin cámara, porque esto sin cámara es un blef. Paréntesis, cierro paréntesis. Bueno, la idea es poder de alguna forma empezar a hacernos preguntas, ¿no? Cuando vamos guiando la construcción individual, yo lo voy trabajando de forma como en una inflexión donde voy, si empiezo por lo de arriba, el siguiente campo empiezo por el de abajo, como que los voy recorriendo y no hago primero todas las buenas, todas las malas, porque en realidad lo bueno y lo malo es totalmente cuestionable, no es tan binario este ejercicio, así que empiezo por lo general por las emociones impulsoras, después sigo por las lo que no son impulsoras, después empiezo por la mentalidad limitante y voy subiendo, un poco para recorrer como la energía del Canvas en su totalidad. Respecto de las emociones, nos preguntamos dentro del campo de emociones impulsoras y también de las emociones bloqueantes, qué sentimos como equipo, por ejemplo, cuando rendimos al máximo, cuáles son las emociones que queremos sentir y no estamos sintiendo, empezar a preguntarnos qué nos pasa, qué registro emocional tenemos cuando nos pasa y emerge la tensión. Digo, ahí empezamos a preguntarnos frente a eso que nos genera tensión, tanto las cosas que nos impulsan a pesar de la tensión a actuar, tantas las emociones que frente a la tensión nos inhiben, nos bloquean o nos generan como la sensación de que estamos como paralizados. Entonces, ahí preguntar bien sobre los dos ejes en particular y acercar a las personas a entender que las emociones son las que tenemos, ¿no? Y tratar de no meternos en el concepto del deber ser, de lo que deberíamos sentir. Si yo soy de recursos humanos y soy impulsora de la transformación y en las reuniones de transformación no me están llamando, es lógico que me voy a sentir excluida. Esa exclusión que siento es una emoción que podríamos conceptualizar como un bloqueo, pero si la ponemos a trabajar, posiblemente pueda despertar algún comportamiento que nos lleve a la acción. Entonces, no nominalizamos las emociones como negativas o positivas, simplemente como emergen, ¿no? Dentro de las mentalidades limitantes, unas preguntas que a mí me han servido son: ¿qué ideas individuales y colectivas sentimos que se interponen en nuestro camino? ¿Cuáles son las creencias que limitan nuestro potencial de acción y de rendimiento a la hora de justamente encarar estas tensiones que estamos nombrando? Respecto a la mentalidad liberadora, ¿qué ideas individuales y colectivas permiten una mejor versión de nosotros mismos? ¿Cuáles son las creencias que liberan todo nuestro potencial y nuestro rendimiento a la hora de trabajar en estas cosas que nos generan tensión? Y por último, dentro de comportamientos, en comportamientos saludables, cosas que se pueden preguntar, como por ejemplo, son ejemplos de preguntas, no las tomen literales, pero quizás les pueden servir como orientadores. ¿Qué conductas individuales y colectivas están generando resultados positivos? ¿Cuáles son los rituales o las prácticas que nos ayudan a vivir justamente nuestros valores a la hora de interactuar con esto que nos genera tensión? ¿Qué comportamientos deberíamos fomentar, recompensar, premiar, estimular? ¿Cuáles son los comportamientos que quisiéramos seguir mostrando en adelante frente a esa tensión? Y respecto a los comportamientos más tóxicos, ¿qué conductas individuales o colectivas están de alguna forma perjudicando al equipo? ¿Cuáles son los rituales o prácticas que van en contra de estos valores y estos objetivos que nada más nos generan más tensión? ¿Qué comportamientos deberíamos denunciar o castigar si es que emergen? ¿Y qué conductas el equipo debería dejar de mostrar, ¿no? Entonces, en este recorrido lo que hacemos es que los equipos de alguna forma se puedan liberar a partir de ir mostrando que frente a la tensión emergen las dos cosas,
lo mejor de nosotros y también emergen cosas que queremos trabajar y que queremos desarrollar. Y eso es parte de este primer sembrado que tiene este Canvas, donde de alguna forma lo que nos invitamos es a descargar toda la mirada que tenemos tanto conductual, emocional y de mindset, para poder a partir de ahí ver si estas conversaciones nos despiertan otro grado de conciencia respecto de la atención. Por lo general la atención que percibimos no es tan profunda como la atención que vivimos. Entonces lo que nos lleva este Canvas a hacer, en la segunda parte, ahí veo muchos chats, ya paro un segundo, es justamente, una vez que terminamos de hacer este sembrado, es irnos a una segunda parte donde podamos ahora sí, con todo lo que todas las personas fueron poniendo, identificar claramente cuáles son las tensiones emocionales, qué cosas están en contradicción, en tensión, nos generan como una visualización como de doble entrada, nos generan atención, tanto la atención emocional como la atención en el mindset, como la atención comportamental, ya en una mirada mucho más colectiva, y a partir de ahí, y con toda esa mirada, ahí sí tomar una definición y una mirada mucho más profunda de cuál es realmente la tensión cultural que queremos resolver en esta conversación. Y la idea es pedirles que lo escriban una frase para que quede como bien identificado eso. Si el equipo tiene definido un propósito, este trabajo se hace mucho más divertido, porque cuando yo termino de identificar justamente ese conflicto, esa tensión, traigo el propósito y veo cómo ese propósito le habla a esa tensión. Así que si el equipo lo tiene definido, en ese momento lo sacamos y decimos, bueno, ¿y esto cómo habla con esto? ¿Cómo dialoga nuestro propósito como equipo con lo que acabamos de identificar? A ver, ¿puedes compartir las preguntas, por favor? Sí. ¿Las puedo compartir? Sí, podría compartirlas. Si me quieren escribir por LinkedIn, o las comparto acá en la reunión cuando terminemos en el chat también. Así que no hay ningún problema. Por supuesto que se puede compartir. Todo lo que se comparte se multiplica. Bueno, amigas, amigos, eso es todo. Preguntas, ¿qué les pareció la presentación? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios? Hay un aplauso ahí a Regina, gracias Regina. Gracias Luisina. María Paz, dale. Sí, ¿valen preguntas técnicas de implementación? Obvio, vale todo. Oya, al principio empezás con una primera tensión que vos describías qué pasa con el cliente que nos presiona y no llegamos. La última, la que definimos para trabajar, la del segundo encuadre, ¿es una tensión de alguno de los 3 niveles de emoción? Claro, exactamente. Por ejemplo, nos quejamos, nuestra atención es que los clientes nos demandan demasiado, ¿sí? Y cuando Sí. hacemos los insights nos damos cuenta que en realidad nos estamos victimizando, ¿no? Entonces, quizás eso nosotros lo llevamos justamente por haber profundizado en la atención. Entonces, lo que nos ayuda es a mirar esa atención desde un lugar un poco más profundo. Entonces, dentro del marco de la comprensión, no es que nosotros nos focalizamos en una, en otra o en la otra, quizás es mucho más claro que hay una tensión comportamental o no, pero sí lo que hacemos es decir, bueno, si todas esas son nuestras tensiones, realmente, ¿cuál es la tensión cultural que hay detrás de la forma que estamos gestionando este problema, ¿no? Entonces, podría llegar a parecer que nos estamos victimizando, que es una de las cosas que por lo general aparecen cuando hacemos este Canvas. Estamos pasivos pensando que las cosas no suceden, como decía Gabriel antes, ¿no? Que la cultura me está obligando a estar como estoy, sin embargo nosotros estamos de alguna forma utilizando esto como una excusa para no ser proactivos o para seguir con el mindset anterior. Entonces, creo que ahí es muy difícil nominalizar lo que aparece, pero por lo general aparece mucho más conciencia sobre la profundidad del síntoma, de la tensión sintomática que descubrimos al principio, que es la que las personas pueden decir con un análisis mínimo, ¿no? Yo siento que nos llevamos muy mal con el área comercial, no sé, que tenemos muchas tensiones comerciales. Bueno, después del CAPAS lo que sucede es que los equipos empiezan a entender mucho más profundamente en qué ellos también como equipo están contribuyendo a poder de alguna forma sostener esa tensión y cómo la pueden gestionar trabajándolo también de forma protagonista, ¿no? No sé si te respondí, Paz, pero viene un poco por ahí la magia de este Canvas, ¿no? Es un Canvas mágico porque despierta altos niveles de conciencia. Aclaro, para los facilitadores novatos, no es un Canvas fácil de facilitar. Es un Canvas complejo de facilitar, porque hablar de sobre las tensiones es algo, de vuelta, que hay que limpiar mucho lo que implica el hablar sobre tensiones, pero también hoy, si trabajamos en agilidad, tenemos que entender que esto es parte de nuestro rol. Tenemos que lograr que los equipos aprendan a hablar sobre las cosas en particular que los tensan. La agilidad tiene mucha tensión asociada, ¿no? Así que vamos por ahí. Gracias, Paz. César. Gracias. Sí.
Si hoy en día tuvieras que escribir un libro, que creo que tienes mucho material para eso, ¿cuál sería tu consejo? Más allá de lo que dice Lisa, que es buenísimo, pero ¿cuál sería el tuyo? ¿Con qué empezarías ese libro? Ah, es buenísimo porque estoy escribiendo mi segundo libro, así que te puedo contar. Mi segundo libro es sobre facilitación, obvio. Lo que dije en el fishbowl antes de terminar, yo creo que tenemos que poder creer en la transformación para verla. Creo que los equipos tienen que aprender a ser believers, ¿no? Como Ted Lasso nos dice, I believe, ¿no? Esto de poder empezar a creer que somos protagonistas y que las cosas no nos pasan, ¿no? Que nosotros tenemos que poder hacer que sucedan. Y eso es algo que es muy contrafáctico, porque nos han educado diciéndonos que hay que ver para creer. Mi padre me lo dijo 20.000 veces, vos hasta que no lo veas no lo creas. Y es algo que me quedó incorporado de toda la vida. Y ahora la transformación me dice, no, esto no va a suceder hasta que vos no creas que vaya a suceder y no te comportes al respecto, ¿no? La acción de la agilidad es un movimiento entre el mindset y la acción también. Entonces, challengear esto de que hay que creer para ver en los equipos, empezar a impulsar este concepto, decir, bueno, ¿qué realidad queremos que suceda y qué nosotros hacemos hoy porque esa realidad se transforme? Me parece que así voy a empezar mi libro. I am a believer, como diría Shrek. Creo realmente en la gente, pero creo que en realidad nosotros hacemos la diferencia. Y la forma en que la interpretamos, gestionamos, nos hacemos cargo de la libertad y de la seguridad. Creo que ahí Emiliano decía, ¿no? El componente clave para que esta conversación suceda es la seguridad psicológica. Si los equipos no sienten seguridad psicológica, no intenten hacer este canvas. O sea, prohibidísimo hacer este canvas que quede grabado porque seguramente no salga nada. O sea, va a ser todo make-up, ¿no? Make-up, clichés de Berserk, make-up, clichés de Berserk. Va a ser aburrido, no vamos a rockear nada. Si queremos realmente entrar en las tripas de lo que queremos hacer con los equipos, tenemos que lograr primero ver cómo está la capacidad del equipo de poder sentir seguridad por el espacio. Como facilitadores podemos ser garantes de eso y es parte de nuestro rol. Esa es la otra, esa que escribiría. Nosotros tenemos algo muy importante para aportar ahí en la humanidad en las conversaciones complejas. Pau, hola otra vez. Hola otra vez, por tercera vez en el día. Sí, me ha pasado que hago con otro canvas, pero llegamos a la atención. ¿Y de ahí qué? ¿Cómo Bueno, es, qué pasa después? ¿Y cómo seguimos? ¿Cuánto soltamos? ¿Y cuánto acompañamos? Me encantaría como conocer tu opinión desde ahí. ¿podemos estirarnos 10 minutos más, 5 minutos más, anfitrión? Pregunto, pido permiso. Bueno, vamos a darle 3 minutos a la respuesta. No tienes a nadie después, así que tranquila. Perfecto. Te voy a dar la respuesta más como coach ágil, ¿no? Porque viene un poco por ahí, ¿no? Nosotros, dependiendo del nivel en el que el equipo esté, primero todo consciente y con la seguridad psicológica que tenga que tener, pero si el equipo logra ese nivel de conciencia y seguridad, identificamos esa tensión, hay muchas cosas que se pueden hacer. En principio, que los equipos entiendan cuál es el plan de acción y cuáles son los pequeños primeros pasos que tienen que dar para gestionar esa tensión, si es interpersonal, si es de tareas, si es de objetivos, o sea, digo, llevarlos a construir. Me sale rápidamente hacer una estructura liberadora, me sale hacer una matriz de acuerdos y certezas como primera medida, o sea, pero es parte como de mi reflejo de facilitadora. Quien no conoce estructuras liberadoras, anoten este nombre, matriz de acuerdos y certezas, porque nos ayuda a entender por dónde empezaríamos con todo esto, cuáles son los próximos pasos que nos estimulan a la acción. Y más que nada en esta posición usaría la matriz de acuerdos y certezas, porque si el equipo piensa en acciones viables, pero no están alineados, no los entusiasma, no les interesan hacerlas, la tensión se vuelve a incrementar otra vez, porque tengo que hacer algo porque hay que hacerlo. Entonces nosotros no queremos que la gestión de las tensiones implique status quo. O sea, tenemos que mantener a raya el status quo, el deber ser, el desacuerdo. Tenemos que lograr entrar en un lugar de desacuerdo constructivo, pero además de acción. Entonces, no caer en la parálisis por sobreanálisis, tratar de acordar un plan de acción que no solamente sea viable, sino que además genere entusiasmo e intención en el equipo. Y después, siempre como coach ágil, no intervenir de más. Nosotros queremos que los equipos aprendan a gestionarlos solos. Entonces, digo, de alguna forma activar el modo. Si estamos en el nivel 1 de Speed Lead, estamos hablando de desacuerdo constructivo, tenemos la capacidad, bueno, entonces vamos a dejarlos solos, vamos a dejarlos que ellos mismos armen su plan de acción. Si vemos que estamos en un nivel más elevado, nivel 3, nivel 4, ni hablar, nivel 5 del Speed Lead, no lo intenten en sus casas porque puede ser muy peligroso, pueden salir acuchillados básicamente. Entonces, si estamos en un nivel adecuado de conflicto, confiar mucho en la gestión.
los Agile Coach tenemos que no intervenir porque el equipo, si yo intervengo, no aprende a hacerlo solo. O sea, estoy subsidiando la capacidad del equipo. Entonces, aunque nos comamos y tengamos un montón de soluciones como facilitadores, nuestro rol es otro. Nuestro rol es empoderar, generar conciencia con el equipo, reflexionar, pero por sobre todas las cosas, dejar que el equipo evolucione. Habilitar que el equipo evolucione. Eso. Ay, veo muchos chats. Muchas gracias. Gracias. Sí, no te conocía, sino hasta hoy el fishbowl y me resulta muy inspiradora la mirada que tienes sobre la red de facilitación, que es tan distinto cada día. Gracias, Pepe. Agregame en las redes sociales porque todos los días tiro dinámicas, herramientas. En mis propias redes sociales creo muchas cosas que yo pruebo, automáticamente las voy compartiendo porque creo que el conocimiento se multiplica cada vez que cada uno de ustedes lo haga. Muy genial eso, hagamos lo que nos entusiasma, está buenísimo para el action item en las retros también. Totalmente,